En el silencio de mi apartamento, cada segundo un recordatorio punzante de mi propia desesperación. La conversación con Marco, el padre de mis hijos, aún vibrando en el aire como un rayo caído. Eso lo debes hacer tú y para eso trabajas. Había gritado, la furia distorsionando su voz hasta hacerla irreconocible. Yo no lo haré porque eso queda dentro de la manutención alimenticia. La amargura me subió por la garganta. Manutención alimenticia. Pero para mí, para nosotros, era una bofetada. Casi 2 años habían pasado desde que Marco y yo habíamos decidido que no podíamos seguir juntos. 2 años de un tira y afloja emocional que me había dejado exhausta. Hubo un tiempo, no muy lejano, en el que nuestros encuentros clandestinos, furtivos y cargados de una nostalgia agridulce, me habían mantenido atada a una ilusión. Una parte de mí, esa parte masoquista y romántica, se aferraba a la esperanza de que el hombre del que me enamoré regresara. Pero este año, algo dentro de mí se había roto definitivamente. Había rechazado cada uno de sus acercamientos, intentando desesperadamente cortar los lazos que aún me unían a él. Era doloroso, sí, pero necesaria. Miré las fotos de mis hijos sobre la chimenea, Sofía, con su sonrisa traviesa, y Mateo, con esos ojos grandes y curiosos. Eran mi motor, mi razón para levantarme cada mañana y trabajar incansablemente. Todo lo que hacía, cada hora extra, cada sacrificio, era por ellos. Para que tuvieran ropa digna, útiles escolares que no los hicieran sentir diferentes, y la seguridad de un hogar estable. Pero la corte había sido un golpe maestro de Marco. Donde yo, ingenua y emocional, había sido una pieza fácil de derribar. Aquel día en el juzgado era un nudo en mi estómago. Sentada frente al juez, con Marco a mi lado, emanando una falsa cordialidad que me revolvía las entrañas, me había sentido como un pez fuera del agua. Él, con su voz calmada y convincente, había tejido una red de mentiras. Había dicho que se hacía cargo de toda la vestimenta y los útiles escolares de los niños. Yo, paralizada por la incredulidad, por el shock de escuchar tales falsedades descaradas, no pude refutarlo. Mi mente estaba en blanco, mi lengua atada. Lo peor fue cuando alegó que no podía ayudarme entre semana con las idas y vueltas de los niños. Vivo a 30 minutos de distancia, su señoría, y trabajo todo el día, había sentenciado con un tono de cansancio heroico. Y el juez lo creyó. Yo sabía que era mentira. Marco salía del trabajo entre las 2 y las 4 de la tarde, con tiempo de sobra para ayudar. Y la distancia, si bien real, no era un impedimento para quien quisiera estar presente. Pero, en compensación, había añadido, me quedo con los niños todos los fines de semana. Otra falacia. A veces era Sofía y Mateo, a veces solo uno, y muchas veces, ninguno. Eran promesas vacías, convenientes para el tribunal, pero dolorosamente huecas en nuestra realidad. Horas después de la sentencia, la furia silenciosa se había apoderado de mí. ¿Cómo pude ser tan estúpida? ¿Cómo no pude encontrar las palabras para desenmascararlo? El juez lo había favorecido por completo. Y ahora, la consecuencia era esta, la negación rotunda de Marco a siquiera comprar un lápiz para sus propios hijos. Siempre te ayudé, Marco, murmuré al aire, las palabras cargadas de un dolor que se extendía por mi pecho. Siempre te presté dinero, te saqué de apuros. El recuerdo de sus vacaciones, pagadas íntegramente por mí, me asaltó. Aquellos viajes, presentados como escapadas familiares, eran en realidad la materialización de su egoísmo. Él, que nunca quería pedir días en el trabajo a menos que fuera para su propio beneficio, se convertía en el más entusiasta de los viajeros si el costo corría por mi cuenta. Y yo, cegada por una mezcla de amor residual y la esperanza de mantener una semblance de familia para mis hijos, accedía. Le daba dinero, lo llevaba de vacaciones, lo apoyaba en todo. ¿Y qué recibía a cambio? Gritos, desprecio, y la negación de lo más básico para sus propios hijos. El enojo de Marco cada vez que se hablaba de dinero era una transformación aterradora. Su rostro se distorsionaba,
sus ojos se endurecían, y la persona que había amado se desvanecía, reemplazada por un extraño iracundo. Era como si el dinero fuera un veneno que lo convertía en un monstruo. Me senté en el sofá, el peso del mundo sobre mis hombros. La desesperación me invadía. ¿Cómo podía hacerle entender que el daño no era a mí, sino a ellos, a Sofía y Mateo? Esa noche, no pude dormir. Las palabras de Marco rebotaban en mi cabeza como balas. Para eso trabajas. Yo no lo haré. Una nueva sensación empezó a germinar dentro de mí. No era solo dolor, era rabia. Una rabia fría y decidida. Al amanecer, me levanté con una claridad que hacía mucho no sentía. No podía seguir siendo la víctima. No podía permitir que la manipulación de Marco siguiera controlando mi vida y, lo que era peor, la vida de mis hijos. La corte había fallado, sí, pero eso no significaba que yo lo haría también. Mi mente comenzó a trabajar. Había cabos sueltos, testimonios falsos, y pruebas que no había presentado. Lo de las vacaciones, los préstamos, sus horarios de trabajo. Todo lo que había sido un sacrificio personal ahora se convertía en munición. Abrí mi laptop y busqué en línea. Apelar decisión de manutención. Pruebas para demostrar falsedad en la corte. Mi corazón latía con una nueva determinación. No sería fácil, lo sabía. Sería un camino largo y agotador, lleno de confrontaciones y dolor. Pero por mis hijos, estaba dispuesta a pelear. La tristeza no había desaparecido por completo, pero estaba siendo reemplazada por una fuerza indomable. La leona que había estado dormida dentro de mí, adormecida por la manipulación y la resignación, había despertado. Y estaba lista para rugir. Marco se había equivocado al subestimarme. Él había pensado que, como siempre, me doblegaría. Pero esta vez, las cosas serían diferentes. Esta vez, iba a luchar por la verdad, por mis hijos y por mí misma. Y no me detendría hasta que la justicia, la verdadera justicia, prevaleciera. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad. Empecé a recolectar pruebas, metódicamente, con una frialdad que me sorprendía a mí misma. Busqué extractos bancarios que mostraran las transferencias de dinero a Marco, las reservaciones de hotel y boletos de avión a mi nombre para nuestras vacaciones, incluso correos electrónicos y mensajes de texto donde él admitía sus problemas económicos y me pedía ayuda. Hablé con algunas de mis amigas que habían sido testigos de sus peticiones de dinero. Ellas, indignadas por su comportamiento, prometieron ayudarme en lo que fuera necesario. Recordé un par de ocasiones en las que lo había recogido de su trabajo antes de las 5 de la tarde, y cómo se jactaba de tener tiempo libre. Empecé a registrar las horas de sus visitas a los niños y la frecuencia real con la que se los llevaba los fines de semana. La ira se había transformado en una determinación calculadora. Cada documento que reunía, cada testimonio que aseguraba, era un paso hacia la reivindicación. Mis hijos merecían más que un padre que los veía como una carga económica. Merecían un padre que estuviera presente, que los apoyara y que contribuyera equitativamente. Un día, recibí una llamada de Marco. Oye, dijo, quizás podamos hablar esto de la ropa de los niños. Lo podemos arreglar, ¿no crees? Una sonrisa amarga apareció en mis labios. Sabía lo que esto significaba. Pero ya era demasiado tarde para conciliaciones, la batalla aún no había terminado, pero esta vez, yo estaba lista para ganar.